La enfermedad no se llama anemia, ¿verdad? Porque es una enfermedad de la hemoglobina, ¿verdad? Y está clasificada dentro del manual de enfermedades como hemoglobinopatías, o sea, ¿qué quiere decir? Pues una enfermedad de la hemoglobina, en este caso SS. La hemoglobina está dentro de lo que es el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo pues tiene una forma esa de disco, como ella dijo, es suave, gelatinoso, y eso le permite circular de forma libre y apropiada dentro de todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Esta foto, igual como ella la presentó, ¿verdad? Demuestra lo que son los glóbulos rojos normales y el glóbulo rojo anormal o falciforme, que tiene una forma, yo le digo, como de lunita, ¿no? Los libros hablan en forma de hoz. La hoz es un instrumento que se usa para arar la tierra, ¿no? Pásalo. Bueno, es como también ella dijo, es una enfermedad multisistémica, ¿verdad? Y afecta a todos los órganos de la economía. Y en mi caso, pues como neurólogo, mi interés personal y del grupo de neurología es las diferentes afectaciones que el cerebro puede tener en los pacientes con hemoglobinopatía SS. Aquí es una foto también, ¿verdad? Donde se ven glóbulos rojos normales, glóbulos rojos anormales, se ven plaquetas, se ven glóbulos blancos. Sigue pasando. Y como también ello le explicó, la hemoglobinopatía SS es una enfermedad genética, o sea, no se adquiere en el medio ambiente ni se pasa, y se debe pues a una mutación que se dio en el África de la cadena beta de la hemoglobina, porque la hemoglobina tiene dos cadenas, una cadena alfa y una beta, en la posición 6, en la cual se sustituye un aminoácido que se llama valina por otro que se llama ácido glutámico, que condiciona esa forma especial del glóbulo rojo. Aquí es lo mismo, ¿verdad? De una forma más educativa, más visual, pero es la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Pasa, por favor. Se dice que en los Estados Unidos hay entre 72,000 a 80,000 personas con hemoglobinopatía SS, ¿no? Realmente en Panamá, no sé, traté de buscar cuántos hay, pero nadie me supo decir. Mis Nubia en una ocasión me dijo que la clínica de anemia falciforme tenía como aproximadamente unos 500 pacientes, ¿no? Se dice que 1 de cada 500 afrodescendientes en Estados Unidos pueden tener la hemoglobinopatía SS, y 1 de cada 36,000 descendientes hispanos. Acuérdate que somos una mezcla de razas también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto ya lo comentó la doctora, ¿verdad? Que el glóbulo rojo puede pasar normal de una forma fácil, fluida, por los vasos sanguíneos, y que el glóbulo en forma de hoz se adhiere a lo que es el endotelio. O sea, el endotelio es esto que está allí, es como una membrana que cubre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, como es más duro, tiende a pegarse a la pared, y obviamente al pegarse obstruye el libre paso de los otros elementos que tiene la sangre, ¿verdad? Porque la sangre realmente es un tejido líquido que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, tiene plaquetas, linfocitos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo condiciones de estrés oxidativo, o sea, estrés oxidativo es cualquier cosa, una infección, deshidratación, ejercicio prolongado,
la célula en forma de hoz se va a adherir a los vasos sanguíneos y eso va a producir una disminución del transporte de oxígeno, lo cual va a ocasionar una isquemia. Y obviamente al romperse el glóbulo rojo, va a liberar una gran cantidad de sustancias, incluso la misma hemoglobina libre, va a liberar calcio, va a liberar potasio, y eso va a producir un proceso inflamatorio, ¿no? Que al final de cuentas ese proceso inflamatorio es el causante de todos los daños que se producen en los tejidos. A ver. Aquí, bueno, la doctora puso una foto más dinámica, pero prácticamente es lo mismo para que repasen y se les queda como el eritrocito en forma de hoz se va pegando a la pared del vaso sanguíneo y va obstruyendo la libre circulación de los otros elementos. Ok, el daño que la hemoglobinopatía, ese se va a producir en el cerebro, es por diversas problemas. Uno, porque se dañan los vasos grandes del cerebro, por la misma anemia, porque se produce una vasculopatía sutil, o sea, el hecho de que los glóbulos rojos anormales se adhieran al endotelio vascular va a dañar ese endotelio vascular y va a alterar la producción de una sustancia que se llama óxido nítrico, que tiene que ver con que los vasos se dilaten o se hagan grandes o se hagan chiquitos, ¿verdad? Y obviamente las alteraciones pulmonares también, como estos crisis de pulmonares, esto también produce mucha hipoxemia. Ahora, todo este daño en los pacientes con hemoglobinopatía SS, o sea, comienza bien temprano en la vida, o sea, no comienza cuando el niño tiene 8 años, 9 años, sino que es un proceso prácticamente degenerativo, o sea, y se ha visto en los estudios que en la medida que la hemoglobina fetal disminuye en los bebés, este proceso, o sea, se hace de una forma mucho más activa, ¿ok? Ahora, mucho antes que empiece la enfermedad vascular cerebral, como infarto, estos niños en edad escolar empiezan a presentar problemas cognitivos. O sea, problemas cognitivos significa problemas de aprendizaje, de las matemáticas, de su inteligencia. ¿Qué sigue pasando? ¿Pasa? Ok. La hemólisis, o sea, el hecho de que el glóbulo rojo anormal se destruye, ¿verdad? Va a producir un daño al endotelio, o sea, esa membrana que cubre los glóbulos, los vasos sanguíneos, y eso produce una alteración en la producción de óxido nítrico. Como les dije, el óxido nítrico es una sustancia que se requiere para que los vasos se hagan grandes o se hagan chiquitos. ¿Qué está pasando? La hemólisis intravascular, o sea, el hecho de que el glóbulo rojo se destruye, va a aumentar la cantidad de hemoglobina que hay en el espacio intravascular y obviamente esto va a alterar la producción de óxido nítrico y esta alteración, o sea, la disminución de la cantidad de óxido nítrico que deben tener los vasos de forma habitual, o sea, produce esa alteración de autorregulación y hace que los vasos sanguíneos se hagan, en lugar de dilatarse, se vuelvan todavía mucho más chiquitos. Ok, sí, sigue pasando, eso ya lo vimos. Okay. Nada más para recortarles algunas cosas. Todo lo que somos se lo debemos al cerebro. Caminamos, reímos y todo. Es un órgano bien elemental, o sea, para poder funcionar como seres humanos productivos, funcionales. El cerebro va a ocupar el 2% del peso corporal
Y fíjense ustedes que el 15% del gasto cardíaco, o sea, de la sangre que bombea el corazón, lo necesita el cerebro. Y 20% del oxígeno lo necesita el cerebro. Entonces, el oxígeno, o sea, en nosotros es llevado por los eritrocitos, o sea, por el glóbulo rojo, pero el glóbulo rojo sano, no el glóbulo rojo enfermo. O sea, el glóbulo rojo en forma de hoz va a transportar una menor cantidad de oxígeno que el glóbulo rojo normal, pues. Sigue pasando, por favor. Okay. Nada más para recordarle que el cerebro no es una gran masa y no funciona como funciona el hígado o el corazón, que todo funciona al mismo tiempo, ¿verdad? El cerebro está dividido en diferentes lóbulos como si fueran provincias, ¿verdad? Y cada uno de estos lóbulos va a ejecutar una función bien específica y bien distinta. Por ejemplo, mire, esa parte que está de un color celeste es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es lo que nos diferencia de nuestros ancestros, los primates, porque los humanos tenemos un lóbulo frontal mucho más grande. En ese lóbulo, gracias a ese lóbulo es que somos buenos estudiantes, podemos hablar, y es el último lóbulo que se forma en la vida intrauterina. El lóbulo temporal, que es el que está en verde, tiene que ver mucho con la parte de la audición. O sea, realmente el oído es el órgano receptor del sonido, pero el lóbulo temporal es como la computadora que va a interpretar esa onda sonora para que nosotros podamos interpretar lo que significa un sonido X. Y este otro que está aquí, el occipital, que está en color fuchsia, tiene que ver con la visión. Realmente el ojo nada más actúa como una cámara fotográfica que capta la luz, pero el lóbulo occipital es la computadora que nos hace interpretar que la luz que estamos recibiendo, ¿verdad? Sea una silla, un piano, yo qué sé, un cuerno, etcétera, etcétera. A ver, pasa. Bueno, esto está en inglés, pero yo después se los puse por ahí en español. Pasa la otra, por favor. La próxima. Esta está en español y allí el lóbulo occipital tiene que ver con la visión. Si a ustedes por alguna razón se les daña el lóbulo occipital, aunque sus ojos estén bien, no van a ver, o sea, porque el lóbulo occipital es como la computadora, ¿verdad? Que interpreta esas ondas luminosas. Aquí donde dice hearing, que es de audición, el lóbulo temporal es el que capta esas ondas sonoras que lo lleva el oído, ¿verdad? Y nos dice si ese ruido es bueno, es malo, o lo que usted me está hablando para yo poderlo interpretar. Y el lóbulo frontal es lo que tiene que ver con el movimiento, ¿verdad? Que nosotros caminemos, etcétera. O sea, caminamos finalmente con el cerebro, ¿no? Los huesos, los músculos son importantes, pero si esa parte del cerebro se daña, no vamos a poder caminar. Y esa área del cerebro es una de las más susceptibles a dañarse en los pacientes con anemia falciforme. Sigue pasando. Ok. Como dijo la doctora, el cerebro, la circulación la recibe por dos vías. Uno, a través de la carótida que va en la parte aquí del cuello, lateral del cuello, y la otra parte que viene de las arterias vertebrales que va en la parte de atrás de la cabeza. Sigue pasando, por favor. Bueno, entonces hay tres grandes vasos a nivel del cerebro. El número uno es la arteria cerebral anterior, que va a irrigar la parte de adelante del cerebro. El número dos es la arteria cerebral media,
que irriga todo lo que es el lóbulo temporal, que tiene que ver con la audición. Y el número 3 viene de la arteria cerebral posterior, que viene aquí de la parte de atrás, que tiene que ver con la visión, con el equilibrio, etcétera, ¿ok? Gracias a Dios tenemos 3 grandes vasos, ¿ok? No tenemos uno solo, como puede tener el hígado o el estómago, etcétera, ¿no? Y además vienen de 2 sitios diferentes, uno por la carótida y otro por las arterias atrás, inicialmente las vertebrales. Esta es una vista pues más anatómica, lo que sería la circulación posterior, ¿verdad? Que es una. Sin embargo, en la circulación anterior tenemos 2 grandes vasos y de alguna forma el tener 2 grandes vasos nos ayuda a protegernos cuando hay esos episodios de infartos cerebrales, ¿verdad? Porque al final esos 2 vasos de la parte de adelante del cerebro se unen, ¿no? O sea, forman ramificaciones entre ellas. Dale, pasa la otra. Ese es lo mismo, ¿verdad? Ok. Dentro del cerebro, mire, uno tiene una representación. O sea, el cerebro no es un órgano uniforme como es el hígado, como es el riñón. No funciona de esa forma. Y eso confunde mucho a veces a los padres y a los maestros, porque dicen, bueno, ¿cómo este niño se aprende una canción y no se aprende una lección? Pues señora, el área del cerebro que tiene que ver con que se aprenda una canción no es la misma área del cerebro con que aprenda matemáticas, ¿verdad? Entonces, ese muñeco fue hecho por los griegos. Imagínense hace cuántos años sin la tecnología que hay ahora, ¿verdad? Y hicieron una representación de las diferentes partes de los seres humanos dentro del cerebro. Ustedes ven que la boca, la lengua, la mano, tienen una representación muy grande dentro del cerebro, o sea, que ocupa áreas muy, muy grandes. A ver, sigue pasando. Esta es otra vista. Por ejemplo, las piernas están dentro de la parte medial del cerebro, ¿no? A diferencia de la mano y la boca, que están representadas en la convexidad cerebral. Ok, este es el mapa del cerebro, ¿verdad? El cerebro, tenemos un mapa y cada número de eso, o sea, representa una actividad diferente. Por ejemplo, el área 4 tiene que ver con que nosotros podamos caminar, movernos. Si a nosotros se nos daña el área 4, no vamos a caminar, aunque tengamos las piernas y los músculos buenos. Entonces, a veces los niños los mandan en el ortopeda porque arrastra una pierna y de los músculos y los huesos están bien, es un problema del cerebro. El área 17, 18, 19 tiene que ver con la visión. Si a usted se le daña eso, no va a ver más. El área 41, 42 tiene que ver con la audición. Si a usted se le daña eso, aunque usted oiga, no va a poder hablar. Pasa a la otra. Entonces, la anemia, o sea, la hemoglobinopatía SS, va a aumentar el flujo sanguíneo y también va a producir anormalidades en la autorregulación. Mire, la anemia, sea de cualquier forma, no es buena para el aprendizaje. Hay un doctor en Chile que se llama el doctor Wawi, que le hizo estudios en niños de edad escolar que tenían anemia y él se dio cuenta, o sea, que la anemia, sea de cualquier forma, de cualquier etiología, producía problemas, o sea, en el desempeño, en el aprendizaje, en estos niños. Y a veces no es tanto la anemia como el hierro en sí. El cerebro tiene hierro. ¿Qué papel juega el hierro en el cerebro? Realmente no se sabe, pero está presente desde la 12ª semana de gestación. Sigue pasando.
si el hematocrito, imagínense, está en menos de 20, va a producir una disminución del coeficiente intelectual entre 5 y 15. O sea, que si lo normal es 90, imagínense un niño que tenga una anemia importante como es la hemoglobinopatía SS, su coeficiente intelectual va a estar en 80 mínimo. Va a producir fatiga severa, le va a producir distractibilidad, hiperactividad y falta de atención. Y obviamente si este paciente con hemoglobinopatía SS hace mucho los problemas pulmonares que habló la doctora, eso va a complicar mucho más el desempeño escolar de estos niños. Sigue pasando. Miren, estos estudios se hicieron en Francia, porque Francia tiene una colonia de inmigrantes africanos muy grande, y no solamente tienen la hemoglobinopatía SS, sino otras hemoglobinopatías que afectan a la gente que es del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, ellos estudiaron 469 niños con hemoglobinopatía SS, y además les hicieron resonancia magnética cerebral. ¿Okay? ¿Y qué encontraron ellos? Sigue pasando. Dale. Los niños, 11% de los niños tenían infartos cerebrales antes de los 14 años. Es que eso es bastante. 22% de los niños tenían infartos cerebrales silenciosos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían disminución de la fuerza, pero sí tenían problemas cognitivos. O sea, el pico del primer infarto estaba comprendido entre los 2 años y 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la hemoglobinopatía SS se comporta como una enfermedad degenerativa. O sea, no es que es estática. O sea, es una enfermedad que evoluciona negativamente. Y los infartos estaban situados preferentemente en la corteza frontal, ¿verdad? El lóbulo frontal es lo más grande que tenemos los humanos. Yo les dije anteriormente que los monos casi no tienen el lóbulo frontal. Es el que nos hace tener la inteligencia, el que nos hace caminar, seguido del temporal y los ganglios basales. Estos infartos no tenían una predilección de un lado o del otro lado del cerebro. Se podía encontrar en ambos lados del cerebro. Sigue pasando. Otros estudios agarraron niños a los 6 años de edad y empezaron a hacerle resonancia magnética, coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. ¿Y qué vieron ellos? Que a los 6 años, 5% de cada 100, 5 niños iban a tener ya un stroke bien manifiesto. 17 niños iban a tener infartos silenciosos, ¿ok? Que no se manifiesta clínicamente, pero que están allí en la resonancia magnética. Y las alteraciones neurocognitivas o de aprendizaje o del desempeño escolar en los niños estaba bien correlacionado con lo que se encontraba en la resonancia magnética. Sigue pasando. Bueno, este es para enseñarles, ¿verdad? Esta es una niña que hizo un infarto cerebral, ¿verdad? Y se dañó esa área del cerebro en el territorio de la cerebral media y anterior. Y obviamente nadie funciona con un cerebro así, infartado, ¿verdad? Entonces, no le pidan a ese pobre muchachito que sea buen estudiante, que se quede en su puesto si tiene ese cerebro de esa forma. Sigue pasando. Ok. Los niños que presentaban infartos detectados, o sea, que solamente se veían en la resonancia, pero no tenían problemas motores, o sea, problemas de caminar, tenían alteraciones en las funciones ejecutivas.
O sea, las funciones ejecutivas de los seres humanos es lo que nos diferencia de los monos, o sea, la alta inteligencia. Tenían problemas de atención y tenían disminución del desempeño, sobre todo en matemáticas. Los niños que tienen infartos ya, o sea, que se manifiestan clínicamente, o sea, que tienen problemas para caminar, obviamente esos niños de cañón van a tener problemas en la escuela, en la matemática, a la hora de escribir. Los niños que tienen infarto silencioso, obviamente van a tener menos alteraciones de las funciones cognitivas en matemáticas y visoespaciales, pero las van a tener. O sea, eso quiere decir que si usted ve un niño que tiene anemia falciforme como educador y no le va bien a la escuela, hay que hacerle estudios de imagen para ver si realmente tienen infarto cerebral. Vale, sigue pasando. Okay. Muchos niños que no tienen infarto silencioso en la resonancia magnética también van a tener alteraciones de las funciones escolares. Aunque la resonancia sea normal, o sea, el hecho de la anemia crónica que tiene es lo suficientemente poderosa como para que tengan problemas a nivel de la escuela. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir los infartos? Yo creo que ya nosotros estamos en una etapa que debiéramos evolucionar. Okay, ya hacemos el tamizaje neonatal, como habló de la doctora, podemos detectar si ese niño tiene anemia falciforme. Pero dentro de la anemia falciforme hay diferentes tipos, diferentes haplotipos. Y eso ya se debiera estar haciendo. De hecho, hay otros países que se hace, como el haplotipo Bantú, Senegal, Arábigo, India, y se ha visto, por ejemplo, que el haplotipo Bantú tiene más riesgo de tener infartos cerebrales porque en ello la concentración de hemoglobina fetal, que de alguna forma ayuda a prevenir los infartos cerebrales, tienen menor cantidad. Otra cosa que se debe hacer es el Doppler transcranial, ¿ok? O sea, eso se debiera hacer por lo menos una vez al año, y eso lo que mide es la velocidad en que circula la sangre, ¿verdad? Obviamente eso es como el agua. Si usted tiene un tubo donde viene agua y hay una obstrucción, esa agua va a tratar de correr más rápido para poder vencer esa obstrucción. Entonces, eso es lo que detecta el Doppler, o sea, la velocidad en que circula la sangre. Y si uno ve, entonces hay que empezar a hacer transfusiones sanguíneas. ¿Qué hace el Doppler? Nos ayuda a identificar a niños con aumento del flujo, que ha sido asociado con alteraciones neurocognitivas, o sea, en la escuela, y tienen mucho riesgo de stroke. O sea, un Doppler que tenga de resultado más de 200 centímetros por segundo, o sea, la velocidad en que corre la sangre, tiene mayor riesgo de que ese niño tenga infarto cerebral. Y obviamente hay que hacerle estudios de resonancia magnética. El daño más severo, o sea, que puede producir la hemoglobinopatía SS, aparte de las crisis pulmonares, todo pues, son los infartos cerebrales, porque va a coincidir, o sea, con muchas alteraciones de tipo funcionales. Ese niño va a pasar tal vez de ser un niño independiente a ser un niño totalmente dependiente de sus padres. ¿Qué otras cosas va a producir la hemoglobinopatía SS? Pues las alteraciones cognitivas, la disminución del desempeño escolar, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y las alteraciones en la coordinación de las funciones de papel y lápiz, o sea, para escribir en el cuaderno, para copiar del tablero al cuaderno. ¿Qué pasa?
¿Y qué es el trastorno por déficit de atención? Pues son los niños que son hiperactivos, como decía mi abuela, los que tienen candelilla en él, no digo, ¿verdad? Se mueven constantemente, son impulsivos, o sea, no piensan, actúan, dicen lo que se les ocurre, le pueden decir a la maestra cualquier atorrancia, a los compañeros, no se fijan en los detalles, ¿verdad? Estos niños, por ejemplo, les ponen un examen, la pregunta 1 dice una cosa y la pregunta 2 dice otra cosa, pero ellos no leen la pregunta 2, contestan como si fuera de la pregunta 1, ¿verdad? Esos niños son verborreicos, hablan todo el día, maestra, llegan a la casa de mi mamá, ¿y por qué la luna es de queso? Y la mamá está pensando decirle por qué es de queso y a él le tiene otra pregunta, ¿verdad? A veces uno los llama, ellos se comportan como sordos, no atienden, y una de las primeras cosas que la maestra le dice a la mamá, llévelo a ver si escucha bien, y escucha bien. O sea, lo que pasa es que no contesta, pues no le da la gana contestar. O sea, aunque la maestra le está hablando, él está viendo, no sé, pues el número 20 y no reparó en que la teacher está hablando. Ellos no copian o empiezan a copiar, copian 1, 2 líneas y luego no termina. Tienen un desempeño aberrante. Hay días que pueden hacer todo bien, se portaron de maravilla y al día siguiente son la pata de Caín, ¿verdad? Entonces la mamá dice, no, pero hay días que se porta bien, pero es que él se tiene que portar bien todos los días, no un día sí, un día no, ¿no? A ver, sigue pasando. Obviamente esto va a tener alteraciones del aprendizaje, ¿verdad? Les cuesta aprender a leer, las matemáticas, y las dificultades de papel y lápiz son terribles en estos niños. ¿Okay? ¿Qué pasando? ¿Qué hay que hacer? Estos niños no hay que hacerles exámenes de desarrollo, es mejor hacerles exámenes orales o hacer exámenes de escoger la mejor respuesta, porque eso les permite a ellos recordar un poco más si ven la respuesta escrita. ¿Qué pasando? Hay que reducirles las tareas de copiado del tablero, hay que facilitarle a los papás fotocopias para que ellos terminen en la casa de copiar. No es que por el hecho de que se les cuesta copiar van a aprender a coger los mangos bajitos, no, aquí está tu papelito y tú en la casa te pones a copiarte. Obviamente a algunos habrá que darles más tiempo para hacer los exámenes, que es lo que se llama adecuaciones curriculares significativos, y en los más afectaditos, pues habrá que reducirles el contenido del currículum, ¿verdad? Trabajarlos con lo que el ministerio llama el esencial mínimo. ¿Y a qué recomendaciones? Estos niños hay que sentarlos adelante, cerca de la maestra, en las sillas del medio. Hay que ponerles un niño que sea de estos geniecitos para que también le ayuda. Y hacer con el niño una clave, una señal para no estarlos regañando todo el tiempo. Oye, Pedrito, mira, si te portas mal, yo te voy a hacer así con el dedo para que tú sepas que te estás portando mal y que debes portarte bien, ¿verdad? Y no estarlo regañando constantemente. Sí, creo que ya. Y la otra cosa que este problema continúa aún en la vida adulta, muchos de estos adultos ya tienen discapacidad, la terapia con hidroxiurea, transfusiones, antiinflamatorios, no ayudan gran cosa tampoco en las alteraciones cognitivas. Como dijo la doctora Miller, aquí en Panamá, pues la terapia, o sea, no hay tratamiento. En otros países se está haciendo trasplante de médula ósea. De hecho, en Nat Geo el otro día presentaron un niño hondureño que fue a Georgia a hacerse un trasplante de médula ósea. Estaba interesante. Yo hice ahorita una revisión del tratamiento de la hemoglobinopatía SS y el FDA aprobó la L-carnitina para aumentar la cantidad de óxido nítrico, y también aprobó darles ácidos grasos, o sea, los omega, incluso a los niños después de los 5 años de edad, ¿no?
para mejorar un poquito estas cosas. Pero al parecer el tratamiento top sería el trasplante de médula ósea. A ver.